Qué fuerte. A ver, óigalo. Bueno, espera, ¿vamos a hacer deporte o qué? Buah, tía, me encantaría, pero es que tengo un montón de faenas, que además estoy haciendo un montón de cosas de la universidad. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brain Nuts. Hoy vamos a hablar de los beneficios de la actividad física, y es que Esperanza, en la sociedad actual pasamos muchísimas horas sentados, trabajando, estudiando, yendo a coger el transporte público en el coche y además en las redes sociales. y es que cuanto más jóvenes, más inactivos. Y precisamente esta ausencia de actividad física supone un 6% de las muertes en todo el mundo, es decir, es la cuarta causa, el cuarto factor de riesgo mundial. Pero ahora no confundamos la actividad física con el ejercicio, porque el ejercicio en sí es actividad física planificada, pero no toda la actividad física es ejercicio. También ponernos a teclear en el ordenador, a coger el móvil, todo eso es actividad física y no se considera ejercicio. Así que vamos a ver algunos beneficios de la actividad física y cómo podemos llevarlos. Vamos a verlo. 1. Ahorras dinero, y es que ir andando o en bicicleta es muchísimo más barato que si fueras en coche o en transporte público. Yo, por ejemplo, Alba, efectivamente. Bueno, si se te rompe la bicicleta, ¿no? Bueno, esos ya son casos hipotéticos. Yo, por ejemplo, Alba, cuando tengo que ir a un sitio y no está muy lejos de mi casa o de la universidad o de donde esté, me voy andando. Sí, yo la verdad es que, bueno, para ir a la universidad todos los días, no, porque me voy un poco lejos, pero siempre voy con prisa, yo siempre voy con el tiempo ajustadito. Pero algún día que tengo que ir al centro de Valencia y no quiero coger el coche, pues oye, me voy andando al metro, que tengo media horita, y al final, pues mira, una hora de actividad física realizas. Claro, es que cuando piensas en el precio de la gasolina, del bono de transporte público, ya sea individual o el bono de 10 viajes, al final al mes se te va un montón de dinero. Nada como ir andando en bicicleta. 2. Tiene beneficios para nuestra salud, y es que hacer actividad física reduce el riesgo de sufrir un derrame cerebral, de tener problemas en el corazón o de sufrir hipertensión. Y además no solo eso, sino que también es bueno para nuestros huesos porque los fortalece. Y además, Esperanza, es totalmente necesario para el control de peso, para tener un equilibrio calórico. 3. Es muy bueno para el bienestar psicológico, y es que realizar ejercicio nos permite aumentar el estado de ánimo y además reduce la posibilidad de padecer estrés, ansiedad y depresión, Alba. Eso es, con tan solo una horita de ejercicio físico semanal a cualquier intensidad, reducimos el riesgo de desarrollar una depresión, según la American Journal of Psychiatry. 4. Mejora la sociabilidad, y es que según el Ministerio de Sanidad, realizar actividades físicas supone una mejora en la integración social. Muchas de estas actividades se realizan en grupos. Y obviamente pues al final acabas haciendo nuevos amigos, acabas descubriendo nuevas actividades en las que conoces a más gente. Y de tal modo, Esperanza, muchos niños mejoran también su autonomía. Hasta aquí el vídeo de hoy, no olvidéis darle a like y suscribiros si os ha gustado. Os dejamos en la cajita de información todas nuestras redes sociales y los accesos a las fuentes del contenido del que os hemos informado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, te perdidos al río.